Hoy día es el día número 46 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses. Y la lectura bíblica correspondiente a hoy se encuentra en Lucas capítulo 5. Y me gustaría tocar el incidente del Señor Jesucristo con Pedro, la pesca milagrosa. Y este encuentro que tuvo Jesús con Pedro, que resultó en su llamamiento. Hace poco hablaba con un muchacho y me decía que estaba siendo muy bendecido por el Señor, que las cosas le iban bien, que muchas de las cosas que le estaban sucediendo sin él coordinarlo, sin pensarlo, se acomodaban para su mejora, para su bien. Pero al mismo tiempo es alguien que no estaba congregando, que espiritualmente hablando se veía un vacío en realidad, poco interés por la palabra de Dios o por alguna práctica espiritual, pero él confiaba que esta bendición venía de Dios. No es el único, constantemente, especialmente aquí donde me encuentro, siempre hablo con personas que me dicen que tienen mucha bendición de parte de Dios porque tienen mucho trabajo y les va bien el trabajo y están prosperando. Hay un problema con esto, que nos olvidamos que no solamente Dios prospera, sino que también hay otro que prospera. Y ese es el diablo. El día de ayer, cuando estudiábamos la tentación del Señor Jesucristo, el diablo le ofrece a Cristo los reinos de la tierra. El diablo tiene una habilidad, entre otras, para distraer al creyente, ¿no? Como aquella semilla que cae entre espinos, ¿no? Que los deseos de este mundo, las pasiones y las riquezas ahogan la palabra de Dios. Eso es trabajo del diablo. Eso es obra del diablo. Entonces, si quieres verlo así, no solamente Dios bendice, sino también el diablo bendice. Pero la única forma en que el diablo te puede bendecir o prosperar o hacer que te vaya bien es materialmente, no espiritualmente. ¿No? Solamente Dios puede bendecirte espiritualmente. Entonces, al contrario, podríamos decir, en este mundo es muy común, lo más común es que sea el diablo quien esté bendiciendo materialmente y no Dios. Es sencillo deducir eso. ¿Cómo? La palabra de Dios. Lee el Nuevo Testamento y podrás ver que son pocos los que son bendecidos materialmente. Es raro, extraño encontrar uno así. Y sin embargo, la gran mayoría no es bendecido espiritualmente, pero es bendecido, no es bendecido materialmente, sino espiritualmente. Y en el caso de Pedro, aquí que observamos en Lucas capítulo 5, me encanta mucho porque ejemplifica claramente por qué. ¿Por qué en el Nuevo Testamento no se ven tantas bendiciones materiales como en el Antiguo Testamento? Aquí Lucas capítulo 5 narra este encuentro del Señor Jesucristo con Pedro. Pedro había trabajado toda la noche buscando esa bendición material, buscando esos peces que puedan satisfacer sus necesidades o de repente algún otro objetivo que él se haya propuesto. Y toda la noche había laborado. Pero el Señor Jesucristo le dice: Pedro, boga mar adentro y echa tu red. Pedro le dice: Señor, a pesar de
de haber trabajado toda la vigilia, voy a hacerlo en tu nombre. Cuando Él lo hace, dice en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Yo no me imagino qué pasaba por la mente de Pedro en ese momento, pero tengo presente algo. Él toda la noche había estado pensando en conseguir algunos peces. La motivación, su esfuerzo, todo el desgaste solamente tenía como objetivo alcanzar peces. Cuando él vio esa multitud de peces, sin embargo, él no pensó en lo absoluto en eso mismo que había estado pensando toda la noche. Por alguna razón, Pedro, a pesar de que tuvo la mejor pesca de su vida, probablemente, a pesar de que era asombroso, ¿no? Y todo lo que él podía en potencia hacer con esa cantidad de peces y dinero, en ese mismo momento, a él ni siquiera se le ocurre pensar en esa bendición material. Y cuando esto ocurre, le dice al Señor Jesucristo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es lo único que pasaba por la mente de Pedro. ¿Por qué? Porque toda bendición espiritual sobrepasa, número uno, sobrepasa la bendición material. Toda bendición espiritual siempre trasciende a la bendición material. ¿Por qué? Porque la bendición material es perecedera, pero la bendición espiritual es eterna. Y la bendición espiritual que había recibido Pedro era que sus ojos habían sido abiertos. Él había estado escuchando al Señor Jesucristo enseñar todo el tiempo. El Señor Jesucristo había enseñado desde la misma barca de Pedro. Él estaba en la zona VIP escuchando al Señor Jesucristo. Pero recién aquí sus ojos fueron abiertos y pudo ver quién verdaderamente estaba delante de él. Y a pesar de haber recibido gran cantidad de bendición material, eso para Pedro era nada. Era absolutamente nada. En comparación de la bendición espiritual, de ver verdaderamente al Señor Jesucristo por primera vez, su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y tenemos que entender aquí algo, hermanos, que cuando Pedro experimentó esto no fue una actitud de un instante, no fue algo simplemente emocional y efímero, sino que se nos menciona que cuando, versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dice, dejándolo todo, le siguieron. Y esta es la segunda enseñanza que yo puedo sacar de acá. Mientras más tú eres bendecido espiritualmente, menos te van a importar las bendiciones materiales. Mientras más tus ojos espirituales sean abiertos, más cerrados van a estar tus ojos para con el mundo. Es por esto que en el Nuevo Testamento se ve muy poco de la bendición material. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento tenemos al Señor Jesucristo. Y las personas, los hombres y mujeres, recibieron una bendición espiritual muchísimo mayor que cualquiera en el Antiguo Testamento. Dice Pedro, ¿no? Luego en su epístola, que los profetas profetizaron, ¿no? del Mesías. Y hubiesen querido saber, ¿no? De qué tiempo, en qué momento, de quién se hablaba cuando profetizaban acerca del Mesías. Pero ellos tuvieron el privilegio de vivir
juntamente y convivir juntamente con el Mesías. Nosotros tenemos el privilegio de saber hoy en día quién es el Mesías. Esa bendición espiritual trasciende, sobrepasa en abundancia cualquier bendición espiritual que puedan haber tenido antes los antiguos. Y por ende nos hace ver con mayor claridad, con mayor entendimiento, que lo material es más efímero, que lo material es más, es cada vez menos importante para aquel que crece en su visión espiritual. Y tú lo vas a notar, o lo has notado seguramente, que mientras más bendecido eres espiritualmente, más efímero se vuelve cualquier bendición material o cualquier posesión material. Y sin embargo está este peligro de la teología de la prosperidad, ¿no? Que pone por encima de la bendición espiritual la bendición material. Lamentablemente y tristemente, muchos se encuentran cautivos por eso. Pero yo te animo a que busques por sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia. Y que busques ser bendecido por Cristo mismo, su presencia mismo, por una visión más clara de quién es Él, por un entendimiento más elevado de quién es Dios. Y que cada vez eso pueda hacer que tu visión y tu entendimiento del mundo y lo que el mundo ofrece y lo que el diablo ofrece sea visto en su verdadera dimensión, como nada, que no tiene valor en comparación en lo absoluto con las riquezas de la gracia de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y nos vemos mañana.